especial para todos, para los que están conectados, asistiendo con gran interés a esta conferencia. Por supuesto, el agradecimiento a todo el equipo del INCAP, a su presidente y a todo el personal que está conectado, a la licenciada Elisa Gamero del despacho de la primera dama, quien siempre coordina todos los proyectos de forma tan eficiente. Quiero darles la bienvenida y agradecerles por su participación. A todos los que voy a mencionar, no por el orden, sino por su calidad, al licenciado José Renán de León Cáceres, director del INCAP, al ingeniero Merino, coordinador de cooperación técnica del INCAP en El Salvador, al doctor Carlos Hernández, jefe de la Unidad de Gobernanza y Gestión del Conocimiento del Instituto, y a todos los funcionarios del INCAP, sede Guatemala y América Latina que nos acompañan ahora. Tenemos inscritos de Costa Rica, Panamá, República Dominicana, el Uruguay, Argentina, Honduras, Nicaragua, Perú, Bolivia y Paraguay. Eso nos alegra muchísimo. Estos interesantes esfuerzos de este módulo se enmarcan en una serie de iniciativas que nos llevan a conectar con los esfuerzos del despacho de nuestra querida primera dama de la República, la licenciada Gabriela de Bukele, en su genuino interés que nuestra querida primera infancia, que es clave para la salud de las próximas generaciones de salvadoreños y para el desarrollo del país, tenga en realidad una nutrición fuerte y un enfoque muy holístico de su manejo de la salud. Citando a nuestra primera dama, los hechos hablan por sí solos y la evidencia y las estadísticas alentadoras confirman que vamos por el camino correcto. En relación con la ley Nacer con Cariño y todos los cambios que ésta ha generado para mejorar la salud y la atención de la primera infancia, pero debemos continuarlos. Ahora, en correspondencia a esta iniciativa, comenzamos con este módulo de webinarios a través del cual compartiremos con los expertos en el tema de la nutrición diferentes temáticas que van a permitirnos enriquecer conocimientos del personal de salud sobre nutrición en los primeros 1000 días de vida, sobre lactancia materna y desarrollo neurológico, un tema independientemente de cualquier tipo de visión fundamental para comprender el desarrollo de un recién nacido, el rol de la lactancia en la prevención de las enfermedades cardiometabólicas en la madre y las repercusiones en la nutrición temprana y en la salud cardiometabólica de la vida adulta, que es lo más importante, así como también los mecanismos fisiológicos asociados. Como ven, va a ser una valiosa experiencia para los proveedores de atención del binomio madre-hijo para aportar a la salud y desarrollo integral del recién nacido. Esto complementa otros esfuerzos en capacitación del Ministerio de Salud en este tema. Quiero agradecerles a todos los que se han conectado por el tiempo de acompañarnos, especialmente a los funcionarios del INCAP y el despacho de la primera dama que siempre están atentos a apoyarnos. Doy por inaugurado este módulo recordándoles que este es el Día Mundial del Cáncer de Mama y que esta es una de las primeras causas de muerte en el mundo femenina. Es decir, en nuestro país, tristemente, es la primera causa de muerte. Ahora me permito presentarles a nuestro especialista que va a impartir el webinario de nutrición en los primeros 1000 días de vida. Se trata del doctor Manolo Mazariegos, quien es médico con especialidad en medicina interna de la Universidad de San Carlos, Guatemala. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el campo de la nutrición, desde la investigación clínica en las ciencias básicas y la epidemiología, del metabolismo a los programas de alimentación y nutrición comunitaria, de lo urbano a lo rural, de la investigación básica y poblacional a la implementación y a las políticas de nutrición y alimentación. Ha implementado proyectos de seguridad alimentaria y nutrición, fortaleciendo la conexión entre agricultura, salud y nutrición, especialmente la promoción de la producción pecuaria,
como fuente importante de proteínas de alta calidad y de micronutrientes. El doctor ha publicado más de 70 investigaciones en revistas científicas internacionales y tiene más de 100 presentaciones en congresos científicos. Actualmente es el coordinador de la Unidad Técnica de Nutrición y Micronutrientes del INCAP, Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá. Bienvenido, doctor Mazariegos, al espacio del Instituto Nacional de Salud y a El Salvador, una república hermana de su nación. Primero quiero agradecer pues el honor de tener esta oportunidad de hacer la presentación inaugural de esta serie de webinarios que están planificando en las próximas semanas sobre un tema tan importante, tan relevante como lo es la alimentación durante el periodo crítico de la vida de los primeros 1000 días. Gracias por la introducción y pues para mí, como les digo, es un gran gusto. Voy a tratar de compartir algunas cosas que posiblemente para algunos están pues más que sabidas o conocidas. Sin embargo, es un esfuerzo de tratar de dar una perspectiva un poco diferente estando desde afuera de El Salvador. Y quisiera pues también lograr la integración de diferentes componentes que usualmente están separados o abordados de manera independiente. Y vamos a tratar de abordar los temas emergentes dentro de lo que se trata de la alimentación infantil y, digamos, durante los primeros 1000 días. Vamos a hacer un especial énfasis en el tema del abordaje de la doble carga. Y finalmente vamos a hacer alguna serie de conclusiones y recomendaciones que creo que como Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, pues nos compete brindar la asistencia técnica a los países, a los ministerios de salud. Y voy a aprovechar la oportunidad de tener esta plataforma. Yo diría que es una plataforma con un gran megáfono que me han dado en este momento como para poder compartir elementos importantes en los programas de salud pública de los gobiernos, y especialmente en este caso de El Salvador. Y espero pues que pueda contribuir a hacer algunas reflexiones de la forma que se están implementando los programas y que encontremos oportunidades para poderlos seguir refinando y que continuemos con este proceso de avances que hemos identificado en El Salvador. Quisiera empezar con un diagrama que lo uso mucho en ese tipo de presentaciones porque me permite tener una foto, un contexto global de lo que se trata del modelo de implementación, digamos, del modelo explicativo de la malnutrición durante los primeros 1000 días. Digamos que tenemos que partir de que no se trata solamente de un tema de alimentos, sino que realmente se trata de un tema multisectorial que involucra desde la parte más básica, las causas subyacentes que incluyen todo el tema de la política, gobierno, los recursos financieros, la situación económica, política, social, ambiental de un país, y que eso de todas maneras determina realmente el tema de seguridad alimentaria, el tema del cuidado, la alimentación de las familias, el acceso y uso de servicios de salud, un ambiente seguro, el tema de higiene, y eso eventualmente pues redunda una lactancia materna adecuada, alimentos disponibles con ricos en nutrientes, las prácticas de alimentación y cuidado y la estimulación de parte de los padres, que son cosas muy importantes, la reducción de la carga de enfermedades infecciosas. Todo esto llega a lo que llamamos a una nutrición óptima y a un desarrollo fetal e infantil. Según el modelo que estamos aquí planteando, y obviamente eso se puede convertir en una teoría de cambio en el cual que si todo lo de abajo se cumple, pues obviamente esperamos que tengamos un éxito en cuanto a reducir la morbilidad y la mortalidad en la niñez, mejorar el aspecto cognitivo, motor y emocional, mejorar el desempeño escolar, la capacidad de aprendizaje, para mejorar la talla adulta, reducir obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles, y aumentar, digamos, la capacidad de trabajo, lo que quiere decir la productividad, y todo eso significa capital humano y significa desarrollo, y con eso significaría romper el círculo vicioso que hay entre malnutrición, pobreza y su desarrollo. Si movemos esto, pues es la forma que vamos a tratar de romper ese círculo vicioso en el cual estamos inmersos.
Dentro de esas tres diferentes áreas, pues hay diferentes intervenciones específicas que no voy a entrar en detalle, pero sí, para cada una hay intervenciones específicas para los programas de salud, que los vamos a tocar el día de hoy. También hay intervenciones que tienen que ver con lo que se llaman los abordajes sensibles a la nutrición, en el cual pues hay varios programas desde la agricultura, las redes de protección social, salud de la madre, la educación, agua, saneamiento, un montón de intervenciones que tienen que ver pues directamente con el tema. Luego, quiero traer también en ese análisis el tema que es importante decir que en Guatemala, si en caso alguno no lo sabe, dentro de la audiencia, se lleva a cabo desde hace más de casi 60 años un estudio longitudinal en una región del Oriente, en el cual se hizo una intervención temprana de nutrición en comunidades del Oriente de Guatemala. La idea era ver cuál era el impacto que esto tenía en el crecimiento de los niños. Bueno, pues este estudio ha tenido una relevancia muy importante y realmente ya lleva, pues como les dije, más de 50 años de seguimiento de ese estudio, y es parte de un estudio también que se ha llevado en otros sitios del mundo, y pues son varios cohortes que han estado desarrollándose, y todo esto ha contribuido un bagaje enorme de conocimiento y de evidencia que ha permitido sentar las bases de lo que hoy se llama la ventana de los 1000 días. Eso se debió a que se demostró un impacto positivo en crecimiento y desarrollo cognitivo y el fomento de capital humano. Y no solamente en la generación que lo recibió, sino también en la siguiente generación. Quiere decir que aquellas personas que fueron intervenidas tempranamente, pues pudieron pasar esos beneficios a la siguiente generación con un mejor peso al nacer, mejor posición corporal y un bienestar en la siguiente generación. Entonces, esos son hallazgos realmente muy importantes que no debemos de perder, y yo creo que esa es la base por la cual la mayoría de las personas que están en la audiencia y los que dirigen los gobiernos y los ministerios de salud, pues están con la mente puesta en estos beneficios de las intervenciones tempranas en nutrición. Este conocimiento que llevamos casi 50 años, pues han visto ustedes que realmente pues, hasta hace unos 15 años todavía no se había logrado conjuntar todo este conocimiento y que se hubiera convertido en lo que ahora llamamos la ventana de los 1000 días. ¿Ya? Y es porque siempre hay una brecha en el avance científico y que eso se convierte en una política pública. Los que están en la audiencia ahora están siendo testigos, digamos, de que estamos en una fase muy importante, muy interesante, en el cual todo ese conocimiento finalmente está disponible y que ha sido debidamente publicitado, ha sido consensuado, y obviamente han habido la mayoría de gobiernos de los países en desarrollo y otros países han adoptado todos esos conceptos y lo han convertido en parte de sus programas. Esa es una cosa muy importante, ¿verdad? En el impacto que esto tiene en política pública global. Vamos a conversar un poquito sobre lo que hemos aprendido de lo que es la situación nutricional de la población infantil en El Salvador, ¿verdad? Es importante hablar primero de lactancia materna exclusiva, ¿verdad? Sabemos que la lactancia materna exclusiva pues, es una parte muy importante entre los primeros 1000 días, ¿verdad? Y los primeros 6 meses es deseable que los niños pues estén alimentados exclusivamente con lactancia materna. Aquí podemos ver nosotros los resultados de 2 encuestas de El Salvador, en el cual vemos que está un poquito por debajo del 50%, que es la meta más o menos que se ponen en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Quiere decir que estamos un poco bajo en esto, pero realmente vemos que en la parte de introducción de alimentos sólidos está bastante bien, arriba del 90% de los niños logran entrar, están consumiendo alimentos sólidos de los 6 a los 8 meses. También vemos que el tema de la introducción de los alimentos complementarios, se puede ver que los parámetros que se usan, pues yo diría que son bastante adecuados. Estamos hablando de la frecuencia de alimentos, la diversidad de la dieta, que está un poquito baja, ¿verdad? Se mira que, digamos, que en general, digamos, lo que se llama la dieta mínima aceptable, que incluye todos esos parámetros, vemos que está entre 67, digamos, en los niños amamantados. Eso fue en la encuesta anterior del 2014, y luego en el 66 en el 2000, digamos, en el grupo de los no amamantados. Sin embargo, en todos los parámetros me llama la atención que hay un deterioro realmente
de respecto de 2014 a 2021, y no sé si esto se deba a tema de COVID o a algo más está pasando, pero vemos que hay que poner atención a este tema tan importante, porque lo que estamos viendo, digamos, en 2014, estamos viendo que eso está teniendo un impacto muy importante, muy positivo, digamos, en lo que es crecimiento de los niños, y lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. El tema de lactancia materna exclusiva, podemos ver nosotros acá que aquí en la gráfica que aparecen pues, la mayoría de países de Latinoamérica, vemos que en El Salvador realmente estamos aquí hablando y vemos cuántos países están, digamos, con más baja lactancia materna exclusiva y cuántos son los países que tienen una lactancia materna arriba de 50, ¿verdad? El Salvador está pues, en término medio y como les dije, pues la meta es que llegue por lo menos arriba del 50%. Aquí viene la parte interesante que realmente es un gusto ver esos datos en el cual vemos cómo la tendencia de la reducción de la talla baja pues ha venido en una franca declinación desde el 98 para el 2021, en el cual casi se redujo a una tercera parte, y obviamente esto refleja seguramente los esfuerzos que ha hecho el gobierno a través del Ministerio de Salud y los sectores pues, que involucrados pues, en implementar debidamente las acciones. También nos llama la atención, digamos, que el tema de peso-talla pues, también ha venido bajando y hay un límite de casi 2.9%, lo cual ya se considera aceptable. Las metas del desarrollo sostenible hablan de que la talla para edad, digamos, el tema de talla baja debe estar cerca o debajo de 10, por ejemplo, y estamos llegando a eso. Y estamos aquí hablando de el peso para talla pues, bajo, pues no debe ser más del 5%, y en cual aquí estamos bien. Lo cual muestra pues que se han hecho grandes esfuerzos. Me llama la atención que el tema de peso para edad, vemos que se ha mantenido bajo, sin embargo aquí vemos ya una pequeña tendencia a subir, y eso lo vamos a ver reflejado en otras gráficas en la siguiente. Aquí podemos ver a El Salvador en el contexto de otras regiones. Pueden ver cómo la mayoría de países hay una tendencia a bajar. El Salvador muestra una tendencia muy aguda en su reducción realmente, y estamos viendo que aquí yo agregué a esta gráfica, que es una gráfica un poco antigua, pero yo le agregué este circulito verde, en el cual tenemos los datos de 2021, en el cual vemos que siguió bajando de una manera extensiva. Este patrón quisiéramos ver nosotros en Guatemala, donde realmente el asunto ha ido mucho más lento y vemos que todavía está en una tasa inaceptablemente alta. Y luego vemos a ubicar a El Salvador, digamos, cómo se ubica El Salvador en el resto de los países en los que tienen las tasas más altas, y vemos que realmente está pues, en un punto en el cual ya va a llegar, digamos, debajo del 10% que sea lo deseable. Entonces creo que va en un buen curso. Ahora vamos a hablar un poquito del tema de doble carga de alimentación. Entonces lo estoy comentando porque va a ser para hacer un argumento más adelante de la importancia del fortalecimiento de los programas. Cuando hablamos de doble carga de la malnutrición, pues realmente estamos pensando en términos de deficiencias y de excesos en la población, y en este caso pues estamos enfocándonos en los niños. En general se sabe que el sobrepeso y obesidad en los niños de países en desarrollo está aumentando. De ahí esto ha contribuido a que se cree pues, lo que se llama ahora una doble carga de la malnutrición. Pero imagínense toda la cantidad de niños que están con ese problema del año 1990 y cuántos están ahora con el 2014. Entonces realmente es un tema que está preocupando y lo vamos a enfocar un poco más a lo que está pasando con nosotros en El Salvador. Aquí vemos digamos, los datos digamos, de la encuesta nacional de salud de El Salvador, en el cual vemos el tema de talla-edad, peso para talla. Aquí vemos nosotros cómo, digamos, la talla para edad, la tendencia que ha tenido. Ven ustedes, interesante cómo ha ido cambiando, sobre todo de un año para otro, de 14 a 10, por ejemplo, aquí el tema de la nutrición moderada y severa, ¿verdad? Vemos nosotros acá cómo el peso para talla ha ido, digamos, con una tendencia a subir. Por ejemplo, estamos hablando de 12%, subió a 2.9, pareciera que no es mucho. Vamos a hablar por qué es esto. Y luego vemos el tema de sobrepeso y obesidad, en el cual vemos que en el año 2000
El 14 era 6.4 y ahora en el 2021 era 8.3. Entonces, dentro de los objetivos sostenibles, se habla de que hay que, digamos, que hay que reducir tremendamente el tema de la talla baja, lo cual aquí en El Salvador se está logrando de una manera muy exitosa. Sin embargo, otro criterio es que asegurar que no aumente el tema del sobrepeso en los niños, en lo cual aquí vemos que sí hay un problema, digamos, de que hay un aumento, casi diría que de un 30%, y mantener el tema de los bajo peso, menos del 5%, lo cual El Salvador está cumpliendo exitosamente. Y aquí vemos nosotros, pues es una tendencia, digamos, cómo es que se mira eso a nivel global, ¿verdad? Para que vean ustedes que no es un tema solamente de El Salvador, no es un tema global, ¿verdad? Como las tendencias van del tema sobrepeso, cómo va aumentando, ¿verdad? Y aquí en el tema del promedio, por ejemplo, en los países en desarrollo, vemos que el promedio es 5.8 y sin embargo en El Salvador está en 8. Entonces ahí vemos ya nosotros a prepararnos para lo que pues podría estar viniéndose pues como un problema de salud pública. Igualmente, vemos acá cómo digamos, el tema digamos, de sobrepeso y obesidad, pues hay una tendencia, digamos, en El Salvador, vemos acá, y en el dato de 2021 lo estoy poniendo como una estrellita en el cual de 6 pasó a 8. Entonces vemos que aquí hay algo que está pasando que puede reflejar pues inseguridad alimentaria o puede significar exposición súbita o repentina a cierto tipo de alimentos y que eso puede redundar en que los niños obviamente ganen peso de una manera acelerada. Luego vemos acá el tema digamos, yo quisiera mostrar aquí el dato global. Vemos por un lado que los niños de menos de 5 años pues están ubicados aquí en términos de porcentaje de sobrepeso. Vemos cómo los niños de primer año de la escuela primaria, según la encuesta escolar, los del sector privado están aquí, digamos, los que están en el sector público están aquí, los niños escolares que son creo que es entre 8 y 13 años están aquí, los adolescentes están acá y los adultos están acá entre medio. Podemos ver aquí nosotros una tendencia realmente muy importante y yo creo que para mí eso es una cosa muy relevante de llamar la atención para que podamos redoblar esfuerzos, porque aquí ya podemos ver la historia de lo que va a pasar realmente. Recuérdense que este grupo que está aquí de adultos posiblemente crecieron con un porcentaje de sobrepeso, obesidad, posiblemente de 2 o 3% a este nivel. Sin embargo, ahora que ya tenemos este nivel alto, es posible que cuando estos niños lleguen a mayorcito, estos datos van a ir aumentando de una manera pues, más marcada. Luego vemos el tema de brecha de micronutrientes, ¿verdad? Y a través y cómo se están abordando en El Salvador a través del programa de salud pública, ¿verdad? Sabemos que las deficiencias de micronutrientes son muy frecuentes en los niños, especialmente en los primeros 24 meses. Hay un montón de razones en el tema de las prácticas alimentarias, en el inicio de la alimentación complementaria, el tema de la densidad de los nutrientes, el tema de las prácticas tradicionales. Todo eso influye pues, a que realmente los niños de esa edad estén muy a riesgo de deficiencia de micronutrientes. Y eso no es solo de El Salvador ni solo de Centroamérica, eso es a nivel mundial. Los países en desarrollo, todos tienen ese problema y por eso que tempranamente suplementan a los niños. Y todos ya sabemos que es el problema que hay de que esos brechas de micronutrientes no se cumplan porque tienen un impacto y muchas veces el impacto es irreversible y por eso es que es importante el manejo preventivo de este tipo de intervenciones para que reducir al mínimo el impacto negativo en el crecimiento y desarrollo de los niños. Esta es una gráfica que fue publicada el lunes, creo que fue el lunes o martes. Es un foro mundial que hubo sobre el tema del hambre escondida. Eso va a salir en una publicación en la revista Lancet en el próximo mes, en el cual es importante ver que dice 1 de cada 2 niños tienen deficiencia de por lo menos algún micronutriente y entre esos se incluye hierro, zinc, vitamina A. Y en el caso de las mujeres se habla de que 2 de cada 3 mujeres tienen alguna deficiencia de micronutrientes. Esos son datos a nivel global. Eso habla realmente del problema, digamos, global y cómo esto puede influenciar realmente en los resultados del embarazo y en el crecimiento y desarrollo de los niños en la ventana de los primeros 20 días.
Estuve tratando de buscar algunos datos actualizados de situación de micronutrientes en El Salvador y creo que pues, nos faltan. Entonces creo que no hemos tenido una encuesta reciente sobre anemia y micronutrientes en el país, entonces no tuve la oportunidad de poder ver cuál es la situación y poder buscar pues algún asidero a los programas de micronutrientes que están actualmente implementados. Yo sé que en El Salvador tienen varias estrategias, tienen la fortificación de alimentos, que es una estrategia pública, una de las más costo efectivas. También están fortificando la sal y el azúcar. También tienen el programa de suplementación con vitaminas y minerales en polvo. También tienen la vitamina A, tienen el manejo del hierro y ácido fólico para mujeres embarazadas, mujeres en edad fértil y en mujeres en lactancia. También tienen el zinc terapéutico y también tienen pues, incluido dentro de su programa fortalecimiento en la educación alimentaria. Todo esto realmente va a venir realmente a seguir apuntalando los efectos que ha tenido pues, los programas de nutrición en El Salvador. Sin embargo, yo veo que hay necesidad de conocer cuál es la situación de micronutrientes para que eso nos permita seguir afinando los programas. Si no, estaríamos como que trabajando a ciegas y creo que es importante generar esa evidencia para poderle dar el sustento a los programas. En cuanto al término de prácticas alimentarias, todos conocen lo que son los lineamientos pues, de alimentación complementaria, los cuales fueron publicados justamente hace 20 años por la Organización Panamericana de la Salud, y todo el mundo los habla y todo el mundo los conoce, y todos están enfocados en que se fortalezca la grasa materna exclusiva, que la alimentación perceptiva, que cómo se deben preparar los alimentos, la consistencia, la frecuencia, el contenido de micronutrientes. Todo eso es importante, ¿no? Entonces, ahora que ya pasaron 20 años y que estamos ahora en medio de otro contexto, realmente nos damos cuenta que esto está hecho puramente para la prevención de la deficiencia. Entonces, creo que ahora que estamos en un nuevo paradigma, creo que es importante que aprovechando de que esas guías alimentarias están dadas para la ventana de los 1000 días y que es una ventana de oportunidad para adoptar nuevas prácticas alimentarias, ¿verdad? Entonces, creo que habría que irse moviendo un poco del tema enfocado solamente a la prevención de la talla baja, el bajo peso o la deficiencia de micronutrientes. Y ahora hay que incorporar dentro de esas guías el tema de la doble carga de la malnutrición. Hay que incorporar el tema de sobrepeso y obesidad, ¿verdad? Y mejorar el desarrollo y la salud en el largo plazo, que creemos que esos lineamientos pues se han quedado cortos y obviamente no tardará muy pronto que se actualicen y que se incorpore esta nueva visión pues que estamos ahora contemplando. Dentro de esas guías de alimentación, pues ahora también ya ha surgido nueva preocupación en cuanto a cuáles son aquellos nutrientes críticos que debemos poner atención en la alimentación complementaria de los niños, ¿verdad? Y que deberían incluirse dentro del alineamiento de la alimentación infantil en la ventana de oportunidad de los 1000 días. Vamos a hacer un pequeño repasito de algunos de los nutrientes que están siendo pues, discutidos y que hay que tomarle atención. Se habla de la proteína. Se habla más o menos de cuáles son los requerimientos y se dice que los niños no deberían de tener una cantidad de proteína más de un 15% respecto a la contribución de energía, ¿verdad? Aquí habla de que entre los 12 y 24 meses la cantidad de gramos de proteína pues alrededor de menos de 12 gramos, ¿verdad? Y que eso es lo que podría proveer más o menos un vaso y medio de leche, ¿verdad? De vaca, ¿verdad? Entonces, para que vean que no es tanto lo que necesitamos. Y sobre todo les cuento eso porque ya hay mucha evidencia de que ya se han encontrado ingestas altas de proteína en los niños y que eso está resultando en un riesgo aumentado de obesidad más tarde en la niñez. También otro tema importante es la alta ingesta de leche de vaca durante el periodo de alimentación complementaria. Se ha dicho que aumenta el riesgo de anemia por deficiencia de hierro y además eso pues obviamente ocupa espacio, limita la diversidad de la dieta y debe evitarse. O sea que hay una competencia ahí por alimentos quizá más variados, lo cual es importante de tomar en cuenta. Aquí va el primer mensaje. Luego, el otro tema es el tema de los alimentos procesados y la baja calidad de la dieta. Ya es una verdad, pues, vista en todos los ambientes y en todos los países que hay un aumento excesivo en el consumo de alimentos ultraprocesados. Y eso ya se considera que es una amenaza a la salud humana, ¿verdad? Ya en Estados Unidos y en Canadá se estima que la contribución de los alimentos ultraprocesados
representa hasta un 80% del total de ingesta calórica, lo cual es una cosa muy importante si eso lo llevamos al nivel de los niños. Ya sabemos que el consumo elevado se relaciona muy estrictamente con la disminución de la calidad de dietas. Hay aumento de los azúcares libres, de la grasa total, de las grasas saturadas, las grasas trans, hay disminución de la ingesta de fibra, de proteína, de potasio, de zinc, de magnesio y todas las vitaminas que ustedes conocen. La grasa, en la grasa sabemos que todos los niños necesitan un poco de grasa porque es vital para su desarrollo, su crecimiento. Además, eso nos permite tener dietas con una mayor densidad energética. Acuérdense que los niños comen muy poquito, entonces si el alimento pues tiene un poco de grasa, pues nos vamos a poder contribuir con un poquito más de energía, ¿verdad? La baja ingesta de grasa pues también tiene que ver con malnutrición, proteína baja, y además disminuye la absorción de vitamina liposoluble. Entonces creo que es importante de considerarlo, y lo que hay que pensar es el tipo de grasa, las grasas saludables, sobre todo las grasas poliinsaturadas, que creo que serían las más adecuadas para los niños. Y también se sabe que una alta ingesta digamos, de grasas, según los estudios que estuvimos revisando, la conclusión es que no están necesariamente relacionados con un tema de obesidad más adelante. Entonces creo que también es otro tema muy importante que a veces nos previene o a veces nos tiene detenidos a proveer a los niños de una fuente adecuada de grasas. Las grasas esenciales, eso es el tema que también hay que poner atención, ¿verdad? Son importantes, una baja ingesta de estos ácidos grasos esenciales, que tienen efectos negativos en el desarrollo cognitivo y en la función inmune. Debe haber un balance entre los N3 y los N6. Eso tiene que ver para mantener la función inmune y el crecimiento, y más ahora en temas de pandemia. En este sentido, se sabe que el aceite de soya tiene un alto contenido de N3, mientras que el aceite de palma, girasol y maní son bajos en estos químicos. Y aquí viene la atención, la atención de los ácidos grasos trans, que frecuentemente están en los alimentos ultraprocesados, lo cual se sabe que tienen efectos negativos en los líquidos de la sangre, provocan inflamación sistémica, provocan disfunción endotelial, hay riesgo de enfermedad coronaria, altera el metabolismo de los ácidos grasos esenciales. Entonces, realmente ahí tiene efectos putativos en cuanto al crecimiento, deterioro de crecimiento y desarrollo y la salud a largo plazo. Entonces, la recomendación en general es que se reduzca los ácidos grasos trans en los alimentos complementarios. Es una cosa muy importante. Luego viene el tema de los azúcares, ¿verdad? Yo creo que es un tema que todos más o menos lo conocemos, ¿verdad? Y creo que lo saco porque es ahí donde podríamos más adelante ya divisar qué podrían ser los programas o las implementaciones que podríamos hacer para tratar de darle pues salida al tema de la doble carga de la malnutrición, ¿verdad? Se sabe que el tema de la obesidad en los niños está muy estrechamente relacionado con la ingesta de bebidas azucaradas. Entonces, no sé cómo está la situación en El Salvador, he estado indagando sobre cuál es el consumo de alimentos procesados como parte de la alimentación complementaria de los niños, pero no pude encontrar, y tal vez si ustedes lo tienen, pues me pudieran compartir, me gustaría a mí para poderme enriquecer un poco más en este tema. Esta comisión, digamos, de la Comisión de la OMS de terminar con la obesidad infantil, le recomienda que en los programas se implemente, digamos, que entre los programas de salud pública de los gobiernos se reduzca, digamos, hacer esfuerzo para reducir la ingesta de bebidas azucaradas. Es un tema muy importante. Y aquí quizá una de las intervenciones que más podría ser válida es algo que está ahí, que es fácil de implementar y que, pues, que está a la mano de todos, lo cual sería realmente el tema del consumo de agua pura. Realmente eso hay que regresar a ese tema, ¿verdad? El tema de la autoindulgencia, en el cual los niños no pueden, o los niños, o las mamás, o los adultos no pueden tomar agua que no sea con sabor azucarado. Yo creo que esto es una cosa que se aprende desde los primeros meses de la alimentación complementaria, y yo creo que es ahí donde tenemos una oportunidad de poder hacer un cambio grande, porque esto tiene impacto, pues, y ya lo vamos a ver más adelante, no solo en la niñez, sino realmente a lo largo del curso de vida. Y aquí les voy a compartir algunos datos de estudios que se están llevando a cabo sobre el uso de alimentos procesados en los niños, para que van a ver ustedes lo interesante que es. Una tabla un poco ocupada, pero yo se las voy a resumir muy fácilmente. Por un lado, en el eje horizontal tenemos los alimentos ultraprocesados, el consumo, y en el eje vertical tenemos algunos nutrientes. Por ejemplo, en este caso, energía. Entre más alimentos ultraprocesados, pues más consumo de energía, ¿verdad? Y entre más alimentos procesados, menos alimentos que no son procesados. Estoy hablando de los alimentos naturales.
Me gustaría, por ejemplo, hablar de la leche, por ejemplo, dice que entre más ultraprocesados, menos consumo de leche, ¿verdad? Entre más ultraprocesados, menos consumo de frutas, menos consumo de carne, menos consumo de pollo. Entonces, yo creo que eso nos da ideas cómo esto influye realmente en el tipo de dieta de los niños. Y aquí vamos a hablar en general de nutrientes. Podemos ver nosotros cómo a más alimentos ultraprocesados tenemos más consumo de grasa, más consumo de grasas saturadas, más azúcares agregados, menos fibra, más sodio, menos potasio, más carbohidratos. Entonces, yo creo que aquí nos da una evidencia muy interesante de que realmente pues, hay que cuidar ese tema y hay que iniciar programas específicos para su abordaje. En ese mismo estudio podemos ver nosotros acá los diferentes grupos de alimentos que se reciben en los niños de los diferentes grupos etarios, de los 6 a 11 hasta los 18 a 23 meses. Podemos ver realmente cómo pues, ocupan un lugar importante las bebidas, las sodas, los chocolates, los jugos, las bebidas de jugos, pues, obviamente deben ser azucaradas, ¿verdad? O cualquier bebida azucarada. Pueden ver ustedes acá cómo va aumentando y llega un momento dado que hasta 53% de los niños de 18 meses han sido expuestos en la última semana a este tipo de alimentos. Esto habla de la envergadura del problema. También vemos acá nosotros cómo, cuando ya hablamos de diferentes grupos de alimentos, vemos cómo pues los diferentes grupos de alimentos se van aumentando conforme el niño va creciendo, y vemos al final, por ejemplo, todo lo que son los chips, lo que son los chocolates, cómo van ocupando un lugar muy importante. Y aquí en la última gráfica lo interesante es el porcentaje de familias o de madres que han sido expuestos a mensajes para el consumo de este tipo de alimentos. Pueden ver ustedes que la mayoría de las mujeres reportaron que habían sido expuestas a esos mensajes, lo que habla de que están en un ambiente de publicidad muy intensivo que hace pues, que posiblemente eso modifica la conducta, el comportamiento y que eso redunde en compra y consumo de ese tipo de alimentos. Aquí lo interesante es qué porcentaje de niños o de los niños pues, consumieron y con qué frecuencia. Vemos nosotros acá cómo, digamos que en los últimos 3 días, por lo menos, la mayoría de los niños todavía han consumido de una manera importante diferentes grupos de alimentos ultraprocesados. Si este estudio podía hacerse en El Salvador, pues no me sorprendería que pudiéramos encontrar algo parecido a esto, pero no tengo datos y creo que es una buena sugerencia pensar en ese tipo de análisis. Cuando se habla, digamos, del tipo de información o de propaganda que las personas reciben, podemos ver acá nosotros cómo el ambiente pues está lleno de mensajes y podemos ver que en temas de alimentación complementaria o sustitutos de leche o de snacks comerciales, ven ustedes que la mayoría de las madres han sido expuestas, digamos, en las diferentes comunidades. Aquí estamos hablando de cuatro comunidades y vemos que la mayoría han sido expuestas a ese tipo de mensajes, lo que habla de un esfuerzo importante de la industria de alimentos en promover el consumo de ese tipo de alimentos. Otros factores que se deben tomar en cuenta en el tema de la alimentación complementaria, pues ya todos ustedes hablan, que es importante no perder este tema, la alimentación perceptiva. Y esto ahora se torna un poco más complicado, tomando en cuenta que muchas de las mujeres que se encargan o se deben encargar de cuidar a los niños, pues también tienen otras responsabilidades y usualmente salen de su casa y van a buscar trabajo y eso hace que tengan muy poco tiempo, no solo para comprar alimentos saludables, para prepararlos, para cocinarlos, o menos para sentarse a la par del niño o frente del niño y pues alimentarlo adecuadamente con los mensajes adecuados de estimulación temprana. Entonces yo creo que esto ha hecho que realmente también tenga un resultado en que los niños o comen solos o alguien más les da la comida o cuando la madre por prisa quiere dar un control excesivo de alimento, que sí que lo forza o lo obliga, o le dicen no totalmente, o solamente por la falta de tiempo, pues la madre pues pierde el control de la alimentación del niño. Entonces obviamente se puede convertir esto en una actitud negligente o una actitud de falta de apoyo, y entonces el niño pues no tiene ese estímulo temprano, ¿verdad? Y eso tiene un impacto negativo porque digamos se hace que el niño se confunda en cuanto a sus señales internas de hambre y saciedad y el tema de autorregulación y desarrollo social y emocional. Obviamente esto tiene un impacto más tarde porque realmente vemos cuando los niños piden comida o piden comprar cualquier cosa en las tiendas o cualquier que ofrezca comida, comen no porque tengan
identificado su señal de hambre, sino realmente lo comen porque hay que comerlo o porque quieren comerlo, pero no porque están obedeciendo sus señales internas de hambre y saciedad y la autorregulación. Cuando perdemos esto es cuando realmente nos metemos en problemas pues más tarde en la niñez o no digamos ya en la etapa escolar o de la adolescencia. El tema de la higiene y agua segura pues es un tema que en el desarrollo entiendo que está bastante cubierto, es un tema que es muy importante, pero la mala higiene diarrea frecuente se ha estado relacionando con la disfunción entérica ambiental, la cual tiene una capacidad, tiene algo que impacta la capacidad de absorción y la función de barrera del intestino, pero y que se considera que es muy frecuente en los países de desarrollo. Tiene un tema de mucha investigación en la actualidad. Y luego también no debemos olvidar que el tipo de dieta, los patrones de dieta que le damos a los niños también tienen un impacto sobre el microbioma intestinal. Y eso ustedes saben que realmente el microbioma intestinal tiene que ver con el desarrollo de enfermedades crónicas más adelante. Entonces nosotros estamos creando desde muy pequeños este microbioma que nos va a crear a un cierto riesgo de desarrollo de enfermedades más tarde. Entonces ven ustedes cómo una cosa como es el inicio de las buenas prácticas de alimentación de los niños a esa corta edad, pues tiene un impacto pues en las etapas más adelante. Y no solo estamos hablando de que mejorar su crecimiento, mejorar sus desarrollo cognitivo, sino también en el tema de salud en general. Y por eso que aquí viene, creo que viene la parte central del tema del día de hoy, lo demás me sirve como elementos para poder sentar la base y poder entender que hablar de alimentación en el curso de vida, en los primeros 1000 días, pues es para tratar de pensar en nutrición, salud y nutrición en el curso de vida, y que esto, cualquier cosa que hagamos acá, va a redundar en la vida del niño a lo largo de toda su existencia. Entonces, por eso que es importante realmente todos los programas que se están llevando a cabo en este sentido. Y vuelvo a traer aquí esta gráfica porque vemos que si no estamos trabajando bien con los niños en el sentido de que estamos aplicando adecuadamente los programas preventivos de sobrepeso que desean los niños a través de prácticas adecuadas, a través de proteger adecuadamente a los niños en cuanto a los alimentos ultraprocesados, pues obviamente vamos a terminar con un cuadro igual o más, digamos, más preocupante que este que está acá. Entonces, estamos hablando de importancia de la nutrición en los primeros 1000 días y su impacto en el resto de la vida de los niños. Y esto va a redundar obviamente en que vamos a tener gente, adultos jóvenes, ya con problemas de sobrepeso, obesidad, quizá con diabetes, quizá con hipertensión y otras cosas. Entonces eso obviamente va a empezar una carga de morbilidad, va a provocar discapacidad y obviamente eso va a ser una pérdida de capital de producción y de capital humano. Y entonces eso redunda en que todos esos esfuerzos que hemos hecho, digamos que hemos hecho digamos, en términos de esfuerzo de poder trabajar bien los 1000 días, se nos pueden diluir porque no vamos a poder ver esos resultados porque hay otros componentes más fuertes que entraron a jugar un lugar muy importante y que se nos fueron de control. Me agradó mucho que en el año 2017, pues El Salvador creó el Plan Estratégico Nacional Intersectorial para el Abordaje Integral de Sobrepeso y Obesidad. Lo leímos brevemente y nos pareció muy interesante los objetivos, nos pareció las estrategias que están proponiendo. De mi parte, yo estaría sugiriendo la incorporación de una parte un poco más descriptiva, un poco más focalizado, más específico sobre el tema de las intervenciones nutricionales de doble propósito que se llaman ahora y durante el curso de vida. No se mira mucho reflejado, digamos, el tema de nutrición materno-infantil en la etapa temprana, se enfoca bastante en el tema de los escolares y los adultos y a nivel comunitario, pero creo que hay que hacerlo un poco más explícito, el tema de enfocarse en la importancia de que los primeros alimentos que el niño reciba a partir de los 6 meses sean alimentos nutritivos y saludables y que desde ahí empecemos ya a tener cambios importantes en el tipo de nutrición de los niños. Yo también estaba viendo que, digamos, que ese tema del enfoque de doble carga y al mismo tiempo propuesto curso de vida, pues tienen que enfocarse pues, en los diferentes programas que tenga el gobierno de El Salvador. Estamos hablando del programa de la tasa materna, que se sigue viendo que es un factor preventivo importante en el desarrollo de obesidad. Entonces creo que hay que mejorar las tasas de la tasa materna exclusiva, mejorar las prácticas de alimentación complementaria, cuidando el tema de los alimentos complementarios, la alimentación pre y escolar, la alimentación de los escolares, la alimentación de la mujer embarazada, la mujer lactante,
si el programa, si el gobierno está entregando alimentos, digamos, para familias inseguras, incorporar ahí el componente de alimentos de doble propósito. Es decir, que evitar, o sea, favorecer, cubrir las necesidades, pero tratar de prevenir que no se lleve más, digamos, a aumentar el sobrepeso y obesidad, que ese no es un problema. Entonces creo que abordar ese tema dentro de los programas sociales del gobierno es una cosa muy importante, ¿verdad? Está además decir que los programas deberían pensar en mejorar la diversidad de la dieta, en pensar en alimentos frescos, nutritivos y saludables, promover el consumo de frutas y vegetales. Y entonces hay una serie de estrategias muy grandes y precisamente esto lo que les quiero compartir ahora es que les presento lo anterior porque no me causó ninguna sorpresa ver lo que estaba viendo. Les cuento que en el año 2017 el INCAP hizo una nueva evaluación de seguimiento en el año 2017 sobre el cohorte del estudio longitudinal de Oriente que les compartí, y regresaron y vieron que esa población, la mayoría tienen entre 45 y 50 años, ¿verdad? Estos habían sido, como les conté, habían sido expuestos a una nutrición mejorada en la etapa temprana de la vida, y se demostró que estas personas tenían una reducción importante en diabetes, es decir, que tenían hasta el 50% de protección. Sin embargo, notaron que había un aumento en sobrepeso y obesidad, y había mayor adiposidad central en la etapa adulta. Entonces, quiere decir que realmente hicimos un buen trabajo en la nutrición temprana, ¿verdad? Reducimos algunos riesgos, pero como ya no se hizo otras intervenciones después de los 1000 días, entonces obviamente los individuos han caído en ese ambiente alimentario pues, que es adverso, y obviamente esos beneficios que se lograron tempranamente pues se pueden perder muy fácil. Entonces ese es mi mensaje realmente principal, ¿verdad? Y los amigos autores concluyen realmente de que aquellas intervenciones tempranas en la vida asociadas con efectos beneficiosos en la salud y desarrollo del capital humano necesitan ser apoyados con intervenciones que mejoren la nutrición y el ambiente de la actividad física en la niñez y la adultez. Estamos hablando del curso de la vida. Entonces yo creo que eso es importante, digamos, uno de los mensajes principales que les traigo para el día de hoy. Cuando vemos este modelo de cómo se desarrolla, digamos, una enfermedad, digamos, no transmisible, vemos que hay una fase temprana de desarrollo, ¿verdad? Y aquí en esta parte vemos que, aquí está todo el ciclo de vida, vemos que aquí en la etapa de los 1000 días estamos cuando realmente está el riesgo mínimo, pero vemos que hay 2 o 3 ocasiones, momentos específicos en el cual se desvía el curso, y vemos que si hay intervenciones precoces como la que estamos proponiendo, de que los niños sean abordados de manera adecuada desde muy tempranamente y que se dé seguimiento a esos niños durante todo el curso de la primera parte de la niñez, pues obviamente vamos a tener como que tuviéramos una intervención precoz y vamos a tener un riesgo reducido de enfermedades crónicas. Pero si vemos que ya queremos abordar a los niños cuando ya están de 12 años o 10 años, cuando ya están en la escuela, pues aquí vemos que realmente y aquí ya hay una desviación de ese curso, entonces eso ya va a querer una intervención más tardía para poder corregir. Pero si no hacemos nada, es lo que muestra aquí en esta gráfica, esta curva gruesa, negra, en lo cual vemos que el riesgo es altísimo. Y entonces creo que estamos en este momento muy, muy importante de poder hacer estos grandes cambios. Y todo eso, como el tema es muy, muy complejo, multifactorial, pues aquí se incluyen aspectos genéticos, la nutrición temprana, el tema de educación, cuáles son las normas sociales de alimentación, el estilo de vida, la dieta, la actividad física, el ambiente alimentario, los elementos sociales. Entonces es una cosa bastante compleja y por eso es que realmente no es tan fácil abordar. Y entonces a este esquema que les mostré originalmente, pues obviamente pareciera ser que si hacemos todo esto que ya les compartí, pues obviamente vamos a llegar a lograr estos resultados. Pero yo les estoy alertando que no es tan así, no es tan fácil, sino que realmente tenemos que preocuparnos. Aquí nuestra flechita habla de que aquí hay un periodo realmente, puede ser de 10, 15 años, en el cual hay un montón de cosas que están pasando en la dieta, estilo de vida, la actividad física, el ambiente alimentario, los elementos sociales, que van a hacer que se module esto. Y decir que eso que está aquí posiblemente no se va a lograr si estos factores que están acá están interviniendo y no están bajo nuestro control. Las intervenciones de doble propósito que están siendo propuestas, digamos, incluyen el tema de los servicios de salud. No lo voy a escribir en detalle porque es bastante grande.
Hay diferentes intervenciones que son las que hablamos de la lactancia materna, los micronutrientes, higiene, todo esto. Los programas de protección social que deben incluir el tema de las medidas de doble propósito, ¿verdad? Ustedes saben que muchos de los programas sociales, incluyendo la alimentación de los niños, la mujer embarazada, los programas de educación, de alimentación escolar, se ha comentado que han empujado un poco al tema del sobrepeso y obesidad porque han estado proveyendo alimentos bastante calóricos. El concepto de nutrición calórico-proteica todavía se maneja en algunos sectores. Entonces, creen que dando más calorías es mejor. Y esos programas, si ya se ha documentado, y a través de este reporte que está aquí de Lancet del año 17, lo documentó, que esos programas son en parte responsables del problema que tenemos de sobrepeso y obesidad en algunos niños. El sistema educativo, ¿verdad?, que tiene que ver con el fomento de los hábitos alimentarios, es una cosa importante. El tema de la educación física, el estilo de vida saludable, esto tiene un componente muy importante el sistema educativo. Y luego el tema de agricultura, los sistemas alimentarios y el ambiente alimentario, porque todo esto hay que manejarlo para tener más acceso, mejor acceso, mayor disponibilidad a alimentos nutritivos y saludables, ¿verdad? Dar un enfoque diferente al tema de sistemas alimentarios, ¿verdad? Y mejorar el tema de ambiente alimentario, que también es un responsable en gran parte de esto. Hay otro tema aquí que no lo vamos a mencionar, pero que está también jugando un papel muy importante, son las pandemias y el tema del cambio climático, que ese sería el tema de otra presentación. Entonces yo creo que lo que queremos decir aquí es que debemos ir más allá de los primeros 1000 días si queremos contar con una población activa, productiva, saludable y con bienestar. Entonces la nutrición y salud debe ser como un continuo en el curso de vida bajo condiciones subyacentes, estructurales y de ambiente adverso. Eso es lo que nos toca que vivir y eso es el reto más importante que tenemos. Este es les quiero compartir el día de hoy, justamente antes de entrar a esta reunión, estábamos en un webinar que son de 5 horas, todavía está en camino, el webinar solo puede escuchar un par de horas a la mañana, pero está abordando un tema global. Imagínense, el NICHD hizo esa conferencia global sobre factores socioecológicos y la doble carga de la malnutrición de los niños y adolescentes en los países de bajos ingresos. Son 2 días y mañana, si los que todavía no lo conocen o no están inscritos o no lo han sabido, pues todavía pueden conectarse a esta y están dando temas muy interesantes. Precisamente lo que yo oí en la mañana me pareció que era muy coincidente con lo que les estoy compartiendo a ustedes hoy en estos momentos. Entonces creo que estamos en línea más o menos con las corrientes globales y por eso creo que es importante pues, tomarlo en cuenta. En conclusiones podemos decir que El Salvador, pues lo que he logrado investigar, pues ha hecho progresos importantes en el abordaje de la malnutrición, especialmente en la reducción significativa de la talla baja infantil, lo cual es un éxito realmente para los que estamos fuera de El Salvador. Los datos disponibles sugieren retos en la lactancia materna exclusiva, los cuales ameritan atención. Se observan mejoras en las prácticas alimentarias de los niños. Sin embargo, no tenemos mucha información sobre la presencia de alimentos ultraprocesados en la dieta y eso sería muy importante de hacer. Se han implementado los programas de micronutrientes en la población, ¿verdad? Y creo que están los programas que deben estar. Entonces yo creo que es una buena cosa para El Salvador. Y no se cuentan datos recientes sobre el estado de micronutrientes en la población, lo cual permitiría hacer ajustes, digamos, a los programas. Y así tendríamos programas basados en evidencia. Entonces, es una cosa importante que se dejo como una conclusión. Y en general, pues yo puedo decir que esto me ha permitido hacer una reflexión de los esfuerzos de salud pública por abordar el problema de la malnutrición infantil, demostrando que las intervenciones esenciales en salud y nutrición en la ventana de 2000 días, que son ampliamente promovidas, apropiadamente aplicadas y con una cobertura óptima, pues pueden impactar positivamente en la vida de los niños en cuanto al crecimiento lineal y desarrollo. Y con ello puede promover el desarrollo social de un país. Ahí creo que estamos muy bien y creo que ese es el enfoque pues, que hasta ahora tiene el modelo de la malnutrición. Sin embargo, podemos decir que diversos estudios han venido documentando durante el curso de vida un traslape de otra forma de malnutrición, asociado a procesos de urbanización, transición demográfica y un ambiente alimentario adverso. Y llama la atención una tasa creciente sobre el peso y obesidad en los niños menores de 5 años, un aumento de casi un 30% en los últimos años, siendo un problema evidente en la población escolar, adolescente y el adulto joven, lo que requiere intervenciones de doble propósito. Y como recomendación general, tenemos que continuar fortaleciendo el programa de nutrición infantil y mantener los logros positivos en la tendencia de reducción de la talla baja,
Y es importante fortalecer el enfoque de doble carga en la malnutrición y curso de vida dentro de los programas de nutrición. Sobre todo aquellos que tienen énfasis en la ventana de 1000 días. Para evitar que los beneficios de los paquetes de acciones esenciales de salud y nutrición en la etapa temprana se puedan ver reducidos en la etapa adulta con enormes costos negativos en capital humano y atención médica en los servicios de salud. Como recomendaciones específicas, podemos hablar que la ventana de 1000 días pues es muy importante para iniciar el abordaje del problema en tema de cambio de comportamiento del individuo, de la familia, de la comunidad, la educación alimentaria, la adopción de hábitos alimentarios y estilo de vida saludables. Afinar y actualizar los planes de abordaje sobre peso y obesidad con enfoque de curso de vida y doble carga de la malnutrición. Revisión de los programas sociales que incluyen alimentos para convertirlos en intervenciones de doble propósito. Incorporar la ciencia de implementación en el monitoreo y evaluación continuo de los programas de alimentación para que podamos tener decisiones basadas en evidencia. Y es importante fortalecer, digamos, las estrategias de limitar el consumo de alimentos ultraprocesados, tales como bebidas azucaradas, los snacks poco saludables, altos en contenido de sodio, grasas saturadas, grasas trans, para prevenir el sobrepeso y promover dieta saludable y nutritiva desde la etapa temprana del año. Y hablé un poquito sobre prevenir, no exagerar mucho en el consumo de proteína, y hay que tener un trabajo conjunto con el sector privado para el etiquetado de alimentos, también en la manufactura de alimentos que sean un poco más saludables, ¿verdad? Y creo que sería más o menos, esos serían mis mensajes principales, y espero que pues haya sido un mensaje más o menos claro y que pues me ha permitido sensibilizar y quizás hacer un poco de vocía de la importancia del tema de la doble carga de la malnutrición dentro de los programas de salud pública. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mazariego, por su ponencia. Ha sido realmente un amplio panorama de lo que implica la nutrición en los primeros 1000 días de vida. Antes de pasar al espacio de preguntas, le vamos a ceder la palabra al director del INCAP, el licenciado José Renan de León Cáceres, para que pueda dirigirnos unas palabras. Lo más importante, y creo que es lo que hemos visto durante el transcurso de esta presentación, yo tomo como parte de las conclusiones de que el doctor Manolo ha presentado, es la importancia de las intervenciones tempranas, sobre todo aquellas orientadas a prevenir la malnutrición, aquellas intervenciones de doble o triple propósito, y cómo estas intervenciones a edades tempranas afectan y repercuten positivamente en el desarrollo de los pueblos. Hemos visto que El Salvador ha tenido una evolución bastante buena en el transcurso de los años. Quedan algunos retos. Estoy seguro que estos retos serán abordados principalmente con información, con investigación, con la incorporación de la academia y sobre todo para tomar decisiones basadas en evidencia. A través de estos 73 años, el INCAP ha apoyado en la conformación y en la consolidación de esta evidencia para los países de la región, a través de nuestros enfoques de cooperación técnica, fortalecimiento de capacidades, investigación, comunicación e información. Así que no me queda más que agradecer al Instituto Nacional de Salud por el espacio que nos dan para conversar estos temas que son sumamente importantes y que sobre todo el objetivo principal es concatenar evidencia importante para mejorar el desarrollo social de nuestros pueblos. Así que creo que lo más importante ahora va a ser el intercambio que podamos tener entre todos para buscar estas soluciones y estos nuevos enfoques para plantear soluciones a estos problemas. Así que de mi parte y de parte del INCAP estamos para apoyarle y también damos las gracias por el espacio que vamos a tener a partir de hoy y más adelante en los siguientes espacios para abordar temas específicos en alimentación y nutrición. Así que muchas gracias y bueno, a la orden estamos. Muchas gracias, licenciado de León, director del INCAP, por el apoyo que brinda al Instituto Nacional de Salud para poder tener esta red de profesionales conectados y aprendiendo de personas con gran experiencia. Vamos a proceder al bloque de preguntas. Hay una pregunta, doctor Mazariego, dice, ¿hay alguna estrategia que recomienda para promover el no consumo de alimentos ultraprocesados en niños?
Sí, bueno, de esto pues se ha hecho muchos esfuerzos. Como hablamos, si estamos hablando de niños pequeños o estamos hablando de escolares, pues el tema puede ser diferente, pero eh, lo que más se ha abordado es cómo el ambiente adverso, digamos, que se enfrenta día a día, pues obviamente hace que los niños estén inmersos en una situación en la cual reciben constantemente mensajes sobre qué alimentos deben conseguir. Ustedes pueden ver si el niño mira la televisión y mira caricaturas, pues, o mira anuncios en las tiendas o lo que sea. Todo está realmente enfocado a que los niños tengan que aceptar esos mensajes y automáticamente llegan a pedir ese tipo de alimentos. Pero yo creo que el que debemos abordar es el tema, digamos, de la madre. No le mostré las gráficas, pero hay una evidencia muy interesante entre más escolaridad de la madre, menos consumo de alimentos ultraprocesados. Entre más vulnerable es la situación socioeconómica de la familia, más es consumo de alimentos ultraprocesados. Esto habla realmente de que estamos hablando de que ciertos grupos de la población tienen mayor vulnerabilidad. Y hay causas ahí que, para los que hablan de los determinantes sociales, pues ahí se aplica muy bien, porque en cierta forma es posible que refleje no solo gustos, no solo preferencias o no solo hábitos adoptados, a muchas veces son inconscientemente, sino también el tema de acceso, el tema de disponibilidad y que las personas no pueden acceder a comprar alimentos nutritivos y saludables porque es muy caro las verduras, muy caro las frutas y es más barato una bolsita empacada y con eso yo voy a darle algo al niño y con eso lo voy a calmar y le voy a quitar el apetito y me va a dejar de molestar y estar quieto. Entonces, ese tipo de cosas que realmente hay que estudiarlas bien, qué es lo que está pasando en El Salvador para poder entender y buscar y afinar realmente las estrategias. No hay una sola solución, hay muchas cosas porque el tema es bastante complejo, pero yo creo que evaluaciones cualitativas con grupos de madres y podrían ayudar a entendernos qué pasa con las prácticas alimentarias de los niños, por qué es que ellas usan ese tipo de alimentos, en qué momento, cuánto cuesta, y si ellos pueden en un momento dado tratar de modificar, eso es lo que le llaman las elecciones de alimentos, que hay mucha investigación, eso es lo que se llama el tema de food choices, hay mucho tema que se puede investigar en este sentido y tratar de buscarle, y quizá cada lugar va a necesitar un abordaje diferente, pero sí va a querer realmente bastante trabajo de investigación cualitativa. No solamente es restrictivo el tema, no solo decir prohibido tal cosa, prohibido tal cosa, porque realmente eso no ha funcionado ni va a funcionar, pero el tema es cómo hacemos que la mamá, la familia, el papá, la suegra o la abuela entiendan el tema y que si el niño está pidiendo algo que sabemos que no es saludable, cómo hacer para que el niño poco a poco vaya entendiendo que hay que cambiar su comportamiento y que hay otras alternativas más interesantes que eventualmente le pueden ser de más de beneficio para el niño. Pero eso es un proceso que empieza desde la cuna y entonces creo que por eso es que y ya cuando estamos hablando de niños escolares, pues ya un poco tarde. Para mí que es un poco tarde, no totalmente tarde, pero ya es un poco tarde. Pues, que si hubiéramos hecho eso desde el principio, ¿verdad? Yo he tenido experiencia en el campo en el cual si yo hablo que le voy a dar agua pura a un niño, la madre a veces la primera reacción es, ¿cómo le va a dar agua al niño? ¿Qué es eso? El niño tiene que tomar algo azucarado, échale algo, porque si no el niño no lo va a tomar. Entonces, ese tipo de cultura también hay que entenderlo bien y para poderlo abordar y que obviamente se incluye eso dentro de los programas. Hay temas ahí antropológicos, culturales muy interesantes de tomar en cuenta. Muchas gracias, doctor. Hay un comentario aquí que quiero leerlo para aprovechar y pedirle su opinión al respecto. Opinan sobre el plan estratégico, que es maravilloso. Realmente todos los elementos que propone, programas y acciones. Lastimosamente, con el COVID, algunas de estas medidas se suspendieron. Aquí existían los cafetines saludables y el COVID vino a alterar muchas de estas intervenciones. ¿Cuál es su opinión respecto a cómo la pandemia afectó este tema de la nutrición en nuestros países? Sí, ese tema también estaban abordándolo hoy en la mañana en ese webinar que les comenté. Y sí, realmente, si ya teníamos algunas estructuras un poco vulnerables, obviamente con el hecho de la pandemia, pues se vino a caer muchas cosas. Y obviamente el hecho de que la cuarentena y el aislamiento y todo eso afectó que realmente las personas enfocaran sus prácticas alimentarias a consumo de alimentos no perecederos y obviamente la mayoría son los alimentos ultraprocesados.
Y eso fue una gran oportunidad para que también los niños hubieran sido expuestos a consumir grandes cantidades de bebidas azucaradas, galletas, chocolate, dulces, todas esas cosas que realmente fueron usadas no solamente para combatir la saciedad de hambre, no saciedad, o sea, combatir el hambre o la necesidad nutricional de los niños, sino también usaron como para tranquilizantes, para apaciguar a los niños, porque los niños estaban encerrados, no podían salir, entonces algo había que darles. Entonces yo creo que también eso vino a contribuir tremendamente pues, a agravar el problema. Yo estuve leyendo rápidamente la estrategia y yo creo que tiene una visión bastante interesante, bastante grande. Yo creo que hay que retomar eso. Yo tendría algunas recomendaciones como darle más enfoque a la importancia que tienen los primeros 1000 días, porque a partir de ahí empieza todo. Y yo creo que darle el enfoque de doble carga y el tema de que hay una continuidad. Cualquier cosa que veamos en el curso de la vida tiene que ver con lo que pasó antes, ¿no? No es que vamos a empezar a tratar de reducir peso a todos los adultos cuando ya tienen ya un exceso de 20-30% de peso. El tema es que esto es un asunto acumulado, no surgió de la noche a la mañana, tiene que haber respondido a todo lo que la persona hizo en el curso de su vida. Entonces, lo que estamos viendo al final, una diabetes, una hipertensión, una enfermedad cardíaca, no es que algo le apareció el día de hoy, sino realmente es una cosa que la persona ha venido trabajando, diríamos, entre comillas, ha venido haciendo esfuerzos para llegar a este punto, ¿verdad? Consciente o inconscientemente, sobre todo que estamos manejando dentro de un ambiente alimentario, que lo que se llama ambiente alimentario obesogénico, pues obviamente todo eso nos empuja a que realmente muchos, sin darnos cuenta, estamos inmersos en esa situación. Y muchas cosas juegan un papel muy importante. El tipo de trabajo, cada vez tenemos trabajos más sedentarios, pasamos 8, 10, 12 horas sentados en un escritorio, hay muy poca oportunidad para actividad física, no podemos salir a las calles a correr ni a bicicletear porque hay mucho tráfico, la violencia. Entonces, todo es el ritmo de vida muy atrasado, las distancias son muy grandes, mucho tráfico en las carreteras. Entonces, todo eso es un asunto que requiere un abordaje integral. Y esa es la parte que creo que falta que reflejarse en el plan. Yo creo que el plan es una buena base, pero yo creo que ya necesita, justamente decía que era para el año 17 y 21, yo creo que ya está en el punto de que hay que actualizar. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Griselda Miranda, quien envía saludos desde Asunción, Paraguay, y dice: ¿cómo podemos aprovechar la implementación del etiquetado frontal en la mayoría de nuestros países frente a estas cifras de sobrepeso y obesidad? ¿Y qué estrategia nos recomendaría en cuanto a la publicidad de alimentos ultraprocesados? Muchas gracias por la oportunidad. Sí, también es otro tema muy importante. Sin embargo, el tema es muy, digamos, delicado, muy sensible. Tiene que ver pues con la industria de alimentos, tiene que ver con grandes capitales, tiene que ver con gran generación de empleo, tiene que ver con una actividad productiva de un país. Y obviamente ellos están empujando a que cada vez vendan más sus productos y el negocio de ellos es que cada vez se puedan vender mejor sus productos. Entonces, obviamente, tienen que invertir grandes cantidades en publicidad. ¿Y cómo nosotros podemos evadir eso? Pues es una cosa bastante difícil. ¿Cuánto de publicidad podemos hacer para poder combatir, digamos, esa propaganda? Si queremos promover alimentos saludables, si queremos promover la tasa materna, no tendríamos el capital, no habría gobierno que tenga el capital necesario para poder contrarrestar esos esfuerzos. Entonces, yo creo que sí hay que hacer el esfuerzo grande de trabajar con la industria privada, no verlos como adversarios, tratar de ver como que fueran personas determinantes en un proceso y que pueden realmente contribuir a la generación, ya sea de reformulación de productos más saludables, ¿verdad? O tratar de focalizar menos sus propagandas en los niños más vulnerables, que creo que ese es el tema. Entonces yo creo que es un esfuerzo grande, es un gran reto, pero se requiere gran esfuerzo de países, esfuerzo a nivel del Congreso, de la parte legislativa, de la parte del Ejecutivo, del gobierno y también de los sectores. Yo creo que el público organizado, yo creo que puede realmente trabajar y no necesariamente tienen que llegar a un conflicto, pero sí realmente pueden llegar a algunos acuerdos y que eventualmente, que eso no va a pasar de la noche a la mañana, pero sí un proceso que puede durar unos 5, 8 o 10 años, pero que usted dice, bueno, en 10 años vamos a tener un mercado diferente de alimentos para la población. Yo creo que ese sería un sueño, ¿verdad? Pero se requiere un trabajo arduo desde ahora. Yo no sé, Salvador, en Guatemala, no sé cómo está la situación en Salvador, pero entiendo que ya han hecho esfuerzos, digamos, a través de las cámaras legislativas,
y que pues posiblemente tendrán algunas iniciativas ahí que están pues, paradas. Eso nos pasa, le digo eso porque lo hemos visto en otros países de la región y también en el mismo país, Guatemala, en el cual este tipo de cosas pues, es difícil que logren pasar y ahí están un buen tiempo en postergación. Entonces yo creo que hay que reactivar bastante eso y si el mismo ministerio lo está haciendo dentro de su mismo ministerio, creo que tiene más anuencia, tiene más chance que si van gentes pues, civiles desde afuera. Yo creo que hay que aprovechar el apalancamiento que tiene y el poder que tiene el Ministerio de Salud para poder proteger la salud de la población como un derecho inalienable. Doctor Mazariego, aprovechando su visión de la región y experiencias que ha tenido, ¿conoce usted de algún programa de educación nutricional a mujeres embarazadas o madres con bebés lactantes en unidades de salud o hospitales públicos para prevenir la malnutrición en los primeros 1000 días de vida? Sí, bueno, INCAP ha trabajado en varios programas, tiene varios programas que están enfocados en el tema de la nutrición materno-infantil. Hay varios tipos de programas, hay unos que han sido presenciales, otros son virtuales. En la sala virtual del INCAP, ahí están disponibles una serie de programas que se pueden hacer algunos convenios con el Ministerio de Salud de El Salvador para que pudieran tener acceso o que se pudieran facilitar pues, al personal de salud. Pero sí, hay bastante material desarrollado. Muy bien. Preguntan aquí, ¿cómo controlar el uso de bebidas azucaradas en las familias? Sí. Frecuente que les falte el agua y no esas bebidas. Eso es cierto, eso es cierto. Pues, pues como les dijeron en medio de la presentación, que a veces lo más sencillo, a veces lo más difícil. Agua pura, yo creo que agua pura. Y creo que los que estamos aquí en la audiencia, creo que tienen la noción, por lo menos, la mayoría tienen el hábito, otros lo hacen un poco más forzado, pero lo tienen consciente de que el consumo de agua es una cosa muy importante. Y a veces, pues obviamente, cuando entre más adulto es uno, pues más difícil que uno pueda acostumbrarse a eso, pero yo he tenido experiencias, digamos, alrededor de lo que uno se desenvuelve, y sí, llama mucho la atención niños de bebés de 6, 7 meses pidiendo agua pura. Entonces lo han visto, lo han probado, y lo causa uno una gran impresión de que los niños piden y toman agua en un vasito, agua pura. No están pidiendo agua. Bueno, esos niños ni siquiera han conocido lo que es una bebida separada. Entonces yo creo que ahí me da a mí la pauta de que realmente esos implementación de los hábitos temprano en la vida hace una gran diferencia. Y la madre tiene un papel muy importante en este cambio de comportamiento, porque si la madre no está convencida, si la madre es autoindulgente, que para ella solo quiere probar lo que le gusta, azucarado o muy salado, pues obviamente no va a querer darles al niño. Sin embargo, muchas veces son malas percepciones. Yo he tenido la experiencia en el campo que las madres me dicen, no, yo no le voy a hacer al niño porque mi niño no se va a consumir eso, y eso sabe feo. Entonces yo le digo a la señora, bueno, espéreme, no le diga nada al niño, déjeme, miremos que lo pruebe. Y usted no incluye. Es que yo no le voy a dar eso a mi niño porque sabe muy feo. No sabe feo, lo que pasa es que no tiene sabor, no es dulce, no es muy salado. Entonces, y ellas se quedan impresionadas que el niño lo recibe, lo come y de una manera impresionante. La lección es, y le digo a la señora, ¿y qué le pareció? Pues no puedo creer que esa cosa tan fea el niño lo coma. Pues lo que pasa es que el niño no ha aprendido esas cosas que ustedes saben. Entonces, ahora es el momento de que el niño pueda aprender cosas buenas, cosas saludables, que le van a durar para toda la vida. Y usted le va a hacer un bien al niño. No, si usted cree que lo va a ayudar al niño, le va a mejorar su bienestar, dándole cosas dulces o cosas sabrosas que a usted le gustan, pues déjeme decirle que eso no tiene un buen resultado en el largo plazo para su niño. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas que hay que abordarlos a nivel puramente comunitario, a nivel individual con las madres, pues tendría, pues y esperamos que tenga eso un gran impacto. Yo no veo otra forma de poder tener ese impacto, sino el abordaje uno a uno con las madres, consejerías bien desarrolladas, con tiempo, con buenos mensajes claros. Y yo sé que eso dentro de los servicios de salud cuesta mucho porque están en el trajín diario y obviamente no tienen tiempo suficiente para estar abordando cada caso individual, pero esa es la forma de hacerlo. Y si El Salvador, que es pues, relativamente pequeño, accesible, pues podría facilitarse el trabajo de personal comunitario que pudiera ayudar a dar seguimiento a esas madres y que puedan implementarse pues, buenos hábitos nutritivos y saludables que puedan durar para toda la vida. Porque así como vamos, creo que va a ser
vamos a tener llenos los hospitales de enfermos crónicos y no va a haber presupuesto de salud que pueda cubrir todo esto. Gente pues que no va a poder trabajar lo que tienen que trabajar, entonces se va a reducir la capacidad de trabajo, la capacidad productiva, y obviamente eso va a redundar pues, en problemas de desarrollo de nuestros países. Entonces por eso que yo lo resalto y lo traté de presentar de esa forma, porque el mensaje para mí es de alarma y es de tomarlo en cuenta, y no solo para El Salvador, esto ya les mostré datos de todos los países del mundo, todos vamos en esa dirección, lo que pasa es que algunos han tardado más en darse cuenta. Creo que con El Salvador estamos muy temprano, estamos todavía buen a tiempo, digamos, para poder hacer grandes cambios. Yo veo que, pues, que tienen una buena estructura y tienen un buen gobierno que está enfocándose mucho en la salud de la población. Yo creo que va a ser más fácil implementar ese tipo de cosas. Gracias. Muchas gracias, doctor. Le comento que está conectado a este webinar personal multidisciplinario de salud. Tenemos profesores de la academia, tenemos estudiantes de carrera de nutrición, tenemos profesionales de nutrición, médicos, enfermeras, promotores de salud, personal administrativo que está escuchando esto y posteriormente van a poder acceder también a la grabación de este. Hay preguntas, por ejemplo, ¿qué alternativas hay para disminuir el consumo de leche de vaca en el niño que inicia alimentación complementaria y es menos la producción de leche materna? Pues en general pues se habla que realmente los niños pequeños pues no deberían de consumir pues leche de vaca. En general se toma eso, ¿verdad? Pero el tema es que si estamos hablando de alimentación complementaria y estamos hablando de niños de 6 a 12 meses, pues hay que considerar los alimentos complementarios hechos, digamos, de mezcla de harinas vegetales, ¿verdad? Nosotros tenemos varias formulaciones que están basadas en maíz y soya y que se pueden hacer papillas para los niños. A los niños mayorcitos ya se les puede dar una bebida un poco más diluida, pero al principio pensamos como papillas, ¿verdad? Y que obviamente después de los 6 meses el niño puede empezar a consumir otros alimentos. Por ejemplo, un alimento que está subutilizado, por ejemplo, es el huevo. Pero ha habido mucho prejuicio con el uso del huevo en la etapa de los 6 a los 12 meses. Sin embargo, eso como quien dice, ya no se considera de esa forma. Es importante incorporar el huevo temprano, el huevo entero, desde tempranas edades, y es una magnífica fuente de proteínas, de minerales, vitaminas. Entonces creo que ya con la mezcla de las vegetales, harinas vegetales de soya y maíz, que no sé cuáles productos estarán disponibles en El Salvador, no sé si estará Bienestarina, no sé si estará Encaparina, no sé, que son más o menos el prototipo, y los huevos. Yo creo que esa sería una buena forma, introducir tempranamente las frutas, los vegetales. La idea es mejorar la diversidad de la dieta de los niños. Y luego el tema de los micronutrientes, ¿verdad? Porque realmente si los niños están dentro de los programas de salud pública y están recibiendo los micronutrientes en polvo, pues obviamente eso va a afectar muchas cosas, sobre todo porque es muy difícil cubrir la brecha de micronutrientes en los niños más pequeños si no es a través de estos alimentos, de estos productos que son suplementos de vitaminas y minerales. Muy bien, tenemos una pregunta con respecto a los refrescos naturales. ¿Los refrescos naturales con azúcar morena realizan el mismo daño a nuestros niños que con las bebidas comerciales? Hablando de azúcar, es igual a azúcar blanca, azúcar refinada, azúcar morena. Estamos hablando de azúcar refinados. Entonces yo creo que no necesita, si es jugo de fruta, no necesitaría agregarle azúcar. La verdad que ese es el tema. Y es una nueva cultura, pero yo creo que es un momento de empezarlo, porque si no realmente ya les mostré más o menos el cuadro, cómo vamos, y en 20 años el asunto va a ser terrible. Así que realmente podemos empezar a trabajar duro desde ahora para evitarnos ese tipo de situaciones que vienen muy pronto. Muy bien, Janet de Figueroa apoya su charla también dice interesante el abordaje de la doble carga de malnutrición. Es importante concientizar a los padres y cuidadores sobre el tema de la obesidad, que se ha incrementado de manera increíble con el uso de pantallas y dispositivos interactivos en niños lactantes menores, mayores y preescolares, y no digamos escolares, lo que induce a la ingesta de alimentos ultraprocesados y sedentarismo, un tema muy difícil de abordar. Exactamente, estoy de acuerdo con eso. Envían saludos, doctor, de República Dominicana. Tenemos
también gente de Ecuador. Javier Gaona dice, muchos países tienen intervenciones y estrategias para mejorar la alimentación y nutrición dirigidos a primera infancia. ¿Qué país ha sido exitoso en esas estrategias e intervenciones? Saludos desde Ecuador. Sí, no tengo ahorita el nombre de algún, no se me viene alguna, pues, la idea de algún país que tenga exitoso en el tema de doble carga. Entiendo que, recuerdo que lo leí recientemente, pero no me recuerdo quién es, así que si lo recuerdo, se los voy a escribir y usted lo comparte. Muy bien. Tenemos un comentario aquí. Dice, buenas tardes, doctor Mazariego, por su aporte a la vez de hacer notar la necesidad de trabajar aquí en nuestro país en el cálculo y la recomendación del consumo de agua pura desde la etapa preescolar y demás etapas del ciclo de la vida para que disminuyan el consumo de bebidas azucaradas y el consumo de alimentos ultraprocesados. Sí, es importante ese tema del agua pura. Y ahí donde puede trabajar el gobierno en algunas cosas, sobre todo en facilitar el acceso, digamos, en las escuelas, en los parques, en los mercados, donde haya fuentes de agua segura y que no pase que vemos, no sé si esto ocurre en El Salvador, pero a veces una botella de agua es más cara que un refresco azucarado. Entonces, eso es una contradicción, eso no debe pasar. Exacto. Y hay refil de bebidas azucaradas y no hay agua pura Bueno, eso sí. disponible. Clara Luz Godínez dice, un programa exitoso en Guatemala para promover la lactancia materna desde el nacimiento de hospitales amigos. Sí. ¿Y cómo es esa iniciativa, doctor? Sí, eso hay que trabajar bastante, ¿verdad? Eso sí ocurre pues, en programas a nivel comunitario, o a nivel de los hospitales, a nivel de los centros de salud, puestos de salud, en el cual pues se trabaja en una iniciativa, se cumplen ciertos criterios para que todo el personal esté debidamente capacitado en promover la lactancia materna en los diferentes momentos críticos, desde antes del parto, durante el parto, después del parto, el seguimiento. Entonces, y ahí se requiere el abordaje, la intervención de muchas personas. Ahí son estrategias específicas, hay documentos específicos de cómo es esa iniciativa de los amigos de la lactancia materna, y creo que también se puede hacer una consulta con el INCAP para que puedan ellos facilitar materiales que puedan facilitar la implementación de este tipo de programas en El Salvador. Muchas gracias, doctor Mazariego. Quisiera pudiera dirigirnos un mensaje final a todos los que están conectados en este momento respecto a, digamos, al núcleo de su ponencia para dirigirlo a todo el personal que está conectado. Pues de aproximadamente 200, no sé si 210 participantes en la audiencia, ahora tenemos 161. Yo creo que todavía, y les agradezco mucho su amabilidad de poder haber mantenido esa atención durante todo ese tiempo. Yo sé que el tema es muy escabroso, muy difícil y abarqué muchos contenidos y de manera muy rápida, pero lo siento mucho, pero quería yo aprovechar. Dije, esta audiencia para mí es un megáfono donde yo puedo compartir cosas y tratar de incidir en procesos y sensibilizar a las personas para que pueda hacer una gran diferencia. Eso es lo que mi trabajo y esto es lo que me gusta hacer. Entonces, sí, por eso no me pude negar a querer participar en esta actividad del día de hoy. Entonces, el mensaje central es que debemos pensar en el tema de la nutrición en los primeros 1000 días, no solamente para pensar en el tema de corregir las deficiencias, sino realmente tenemos que pensar más allá en la promoción de salud en el mediano y largo plazo. Todo lo que está pasando en la ventana de los 1000 días tiene impacto en la vida más adelante. Entonces, ahora se puede enfocar puramente en el tema de nutrición y en el tema de los cuidados de la salud y la prevención de las deficiencias, pero hay que incorporar el tema de la doble carga, el tema del ambiente alimentario, de sistemas alimentarios, para que podamos aprovechar que ya que estamos recuperando a los niños, sacándolos de que no caigan en la desnutrición crónica, y que lleguen pues a niños que lleguen a la escuela, que lleguen a aprender y que logren avanzar a alcanzar un nivel de educación secundaria, quizás hacerse profesionales o que se hagan técnicos y que logren alcanzar un buen trabajo, un trabajo bien remunerado, con lo cual estaríamos realmente combatiendo, digamos, la pobreza
generando capital humano. Pero si no cuidamos que ese niño que se va convirtiendo en adolescente, en adulto, que está enfrentando, metido en un ambiente alimentario adverso, si no estamos trabajando, facilitando ese tránsito en esas fases, el niño va a perder el impacto, va a perder los beneficios que tuvo de tener un buen programa de nutrición de 1000 días. Entonces, ese es mi mensaje central. Tenemos que pensar y en una continuidad, que no tengamos programas que los que trabajan en el programa de adolescentes por un lado, los que trabajan en la mujer embarazada en otro, sino realmente que todo lo veamos como un continuo desde la concepción hasta la etapa adulta mayor. Todo está relacionado y esa integralidad es importante de tomar en cuenta. Ese sería mi mensaje, de que no nos conformemos y miremos que los 1000 días van más allá de esos 1000 días. Entonces, creo que eso nos va a poner muy alerta y nos va a poner muy preocupados de que hay mucho que trabajar. Así que les deseo mucha suerte y gracias por esa oportunidad que me dieron de poderme dirigir a su selecta audiencia, y espero que pues haya dejado un mensaje importante y que eso contribuya a mejorar los programas del gobierno de El Salvador.